Bueno, el tema que nos atañe en este momento se llama Contacto del español con el lenguaje africano. Mi nombre es Sergio Vanega Rodríguez, soy la persona que va a presentar la exposición. Resulta que en la época donde se regía la conquista del Imperio Español, se tenía la intención de llegar al Nuevo Mundo y eso representaba que se les requiriera mano de obra muy económica. En este caso se recurrió a los esclavos, más o menos aproximadamente en el siglo XV. Ahora, esa esclavitud se requería de países encargados donde se necesitaba de movimiento de ese grupo de personas al continente americano. Uno de los países encargados de ese proceso fue Portugal, que tomó como eje central las islas de Santo Tomé, Annobón, Príncipe y Parao de Pau. Ya para el siglo XVII, en estos sitios antes mencionados, se manejaba un portugués sencillo, y ese portugués sencillo fue el que viajó a través de ese proceso a diferentes sectores de América, principalmente en Cartagena de Indias, donde era uno de los lugares donde se recibían los esclavos. Ahora, ese movimiento de esclavos fue en gran cantidad, incluso llegando a 4 millones en la llegada al Caribe y 4.7 millones en Sudamérica. Ahora, estos individuos eran traídos sin el manejo del idioma. Su idioma nativo, producto de sus tribus, era en especial el mandinga, o también conocido como fula, kikongo, kumbudú. Ese idioma poco a poco fue llegando a un cambio, a un proceso. Según el investigador Pearl, mencionaba que hay un bozal que repercutió en el proceso del lenguaje. ¿A qué se refería con bozal? Resulta que esas personas que llegaban necesitaban cumplir las funciones para las que fueron llevados allá. Entonces se requería que se manejara un idioma donde se entendieran tanto la persona que esclavizaba como el esclavizado. Entonces se crean como decir unas hipótesis de sustratistas pidgin. ¿Qué es esto? El pidgin se considera como una mezcla entre dos idiomas donde se llega como a un común acuerdo o un conjunto de palabras que se manejan del lenguaje nativo de la persona y la otra persona con la que se quiere comunicar. Es muy sencillo, muy básico y con el cual se pretendía se entendiera el individuo que era esclavo con la persona de lengua española que se comunicara con él. Eso poco a poco fue llevando a una lengua criolla, a un proceso. Entonces existen dos teorías dentro de ese proceso del lenguaje español al llegar de cambio del africano al español. Una es la andalucista, que se considera que se manejaba un mismo tipo de lengua española proveniente de Andaluz y en las Islas Canarias. Se considera que esas eran muy similares, de todas maneras entender que el lenguaje español tiene diferente pronunciación o diferente léxico en diferentes partes del mundo por más de que se llame español. Se considera que era una fusión de lenguas, una función de expresiones, de contextos, que hacía que hubiera un cambio de pronunciación, de la misma estructura de las palabras. Y otra teoría que era el desarrollo paralelo, en donde casualmente consideran, es más difícil de demostrar, pero consideran que allá en Andalucía y aquí en Latinoamérica se manejaba un tipo similar de español, por cuestiones de que el español evoluciona de manera similar en diferentes partes del mundo según esa teoría. No necesariamente cierta, pero sí explica ese proceso. Esto crea un desarrollo de independencia, en donde cada sitio es independiente de crear su forma de hablar español. Ahora, existe un aspecto importante que es el pionización, en donde el pidgin pasa a ser el criollo. Entonces existe una alteración de ese proceso, ya no es solo una pronunciación básica, sino
ya más avanzada hasta llegar a un lenguaje. Varía según la sociedad, la economía y la política. Todo eso afecta al lenguaje. Es un comportamiento criollización con la nativización, o sea, tiene que ver la relación entre lo criollo y lo nativo. Una cosa influye en la otra y viceversa, para llegar a una simplificación del lenguaje. La regulación y expande la gramática. Sabemos que al haber un diálogo de diferentes culturas, como era la africana y la española, hace que haya un proceso de cambio, de proceso de pronunciación y dependiendo del contexto. Entonces, se llega a un lenguaje, como en el caso del español Bosa, que se hacía una investigación sobre el tema y se llegaban a dar un conjunto de ejemplos de cómo se pronunciaba de una manera y de otra para lograr comprenderlo. Entonces, por ejemplo, en el caso del español Bosa, que era apenas empezando ese proceso de lograr el español, incluso en algunas partes todavía se mantiene, se menciona, por dar un ejemplo, ya branco ta, da barata cosa. Y que quisiera decir, ya el blanco está desbaratando la cosa. Entonces, se mantiene un entendimiento de qué quiso decir, más no es el idioma español exactamente como es. Ahora se crean diferentes lenguajes criollos. Uno es el palenquero, que es de esta zona, lo que es Colombia, Panamá. El otro es papiamen, que es más de las islas. Y el otro, el chabacano, que pertenece a un conjunto de islas más lejanas de Latinoamérica. En el caso del español de Nueva Guinea, dio un aporte a la teoría criolla. ¿Qué sucede? Resulta que en Guinea Ecuatorial, se presenta la siguiente situación. Se llega a un acuerdo entre España y Portugal y se ceden territorios en el cual se espera que las personas que viven allá aprendan a hablar español, pero sucede algo diferente que es un poco extraño, que es que es un país africano, se esperaría que el español que aprendieron esos africanos fuera similar al de Latinoamérica, pero tiene diferencias, tiene pronunciación muy diferente, entonces se mantiene el idioma español, pero una pronunciación diferente. Entonces tener en cuenta que no depende de un idioma encontrado con otro, sino un conjunto de, como se mencionaba anteriormente, culturas y experiencias. Muchas gracias por la atención prestada.